vamos a empezar entonces, vamos a empezar y a medida que se van incorporando. Bueno, para empezar, una cosa que les pedí esta mañana que a mí me gusta y no es una obligación, pero me gustaría, es si nos podemos ver, eh, que es interesante que nos veamos las caras, ¿no? Voy a pedirle a alguien a ver si por favor quiere orar para empezar la reunión. ¿Alguien que quiera orar, por favor? Muy bien. A ver, Lucila. Mi querido Padre que estás en los cielos, Señor, gracias te damos por poder estar aquí juntos y siendo sábado. Te pido que podamos aprender a reconocer el carrusel de emociones de los exploradores para que podamos acercarnos y llegar a ellos, Señor. Gracias porque tú eras y eres capaz de entender el carrusel que tenemos cada día y cada día te acercas a nosotros. Gracias, quédate con nosotros, que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, no sé cuántos, les pido por favor, si pueden levantar la mano, ¿cuántos estuvieron esta mañana? Para no repetir las cosas, más que nada, básicamente. Muy bien, Noemí. Solo Noemí estuvo esta mañana. Muy bien. Ah, Pero yo Aileen estuve también. en el otro taller, este es diferente, ¿verdad? Este es otro totalmente distinto. Bueno, tiene que ver, pero no tiene que ver. Este es Sí, yo distinto, estuve. este. Vamos a trabajar de otra manera y vamos a hacer, este va a ser más activo, el otro era más expositivo y este vamos a tratar de interactuar todo lo que podamos y les voy a dejar herramientas de cómo trabajar el tema de las emociones, ¿no? Así que bueno. Ahora, les voy a pedir, primera tarea de este encuentro, papeles y lápices. Así que les doy 2 minutos para que busquen papeles y lápices, que vamos a trabajar. Papeles y lápices, necesitamos papeles y lápices. Voy a esperar porque algunos no los veo. Muy bien. ¿Están listos? Perfecto. Vamos a buscar ahora el material, compartir para empezar. Pero caramba. Ok, muy bien. Las emociones. Para poder trabajar con las emociones tenemos que saber qué son, ¿verdad? Así que vamos a definir qué son las emociones. Las emociones son reacciones fisiológicas que representan modos de adaptación a diferentes situaciones. O sea, que es algo que siente mi cuerpo y hace actuar de tal manera que me puede adaptar a la situación que se me presenta delante. Y tenemos que aprender a diferenciar básicamente entre emoción y sentimiento. La emoción es algo muy puntual que siento en un momento determinado y que manda determinadas mensajes al cuerpo para que actúe, y los sentimientos pueden ser un conjunto de emociones que van a durar más en el tiempo. La emoción es un momento corto y, y los sentimientos se prolongan en el tiempo. Y un sentimiento puede estar construido por varias emociones. ¿Para qué me sirven las emociones? Las emociones me sirven para adaptarme a las situaciones que se me presentan, me preparan para la acción, también me sirven para una adaptación social, ¿no es cierto? Y le comunica a los otros qué es lo que yo quiero y entiendo a través de las emociones que expresa el otro qué es lo que espera o qué es lo que quiere, ¿no? Quizás entender qué necesidad tiene. Y es motivacional porque me orienta a la acción también. Entonces,
Fíjense que es importante conocer las emociones. Ahora, para aquellos que no estuvieron esta mañana en el taller anterior, cuando hablamos de adolescentes, tenemos que tener en cuenta que el adolescente no tiene maduro su cerebro, que su sistema límbico no está maduro, por lo tanto, no puede razonar correctamente, no puede preparar objetivos, no puede tomar decisiones claras, porque su sistema neuronal no tiene las conexiones adecuadas para que actúe con la madurez que se espera. Entonces, ¿por qué el carrusel de las emociones? Porque los adolescentes son como una montaña rusa. Suben y bajan en un instante. Y no es que lo hacen a propósito porque se quieren burlar de nosotros, porque nos quieren desafiar, porque nos quieren sacar de las casillas. Es que su cerebro no está maduro para poder actuar de forma juiciosa, para poder actuar de forma razonable. Y a más pobres, su cerebro se está diciendo, tenés que buscar tu propia identidad, tenés que ser tú mismo, y ¿qué va a pasar? Él va a tratar de encontrarse a sí mismo, y encontrarse a sí mismo significa que va a tener que poner a prueba lo que sabe. Y en este poner a prueba es enfrentarse a conocer sus emociones con un cerebro que no está maduro. Entonces, ahora les voy a proponer una actividad. Les voy a contar una historia. Y quiero que ustedes presten atención y en su papel vayan anotando todas las emociones que les parecen que surgen en esta historia. ¿Se escucha, no? Y la historia... Un momento. Esto va muy bien, pero... Ok. La historia dice así. Cuenta una fábula acerca de algo que le sucedió a un joven elefante. El elefante era grande y apuesto y muy inteligente, pero no encontraba pareja y veía con cierta tristeza cómo el resto de sus compañeros iban formando una familia, mientras él continuaba solo. Pero un día, una manada se encontró con otra manada de elefantes. Entre los cuales había una linda elefanta soltera y que enseguida se fijó en él. Ambos comenzaron a jugar y a dar largos paseos por la selva. Le gustaban las mismas cosas y reían sin parar, se divertían y no podían dejar de verse, hasta que se dieron cuenta de que estaban perdidamente enamorados. Así que el elefante, sin dudarlo, le pidió matrimonio a su amiga. Menuda alegría se dieron las dos manadas de elefantes. Hacía mucho que no se celebraba una boda, así que organizaron el evento con muchísima ilusión. Mientras unos preparaban el banquete, otros comenzaron a construir el lugar en donde se celebraría el enlace. Algunas elefantas se reunieron para preparar el ajuar y ayudaron a su amiga a buscar unos elegantes adornos de novia. Los elefantes acompañaron al novio a encargar las alianzas. El encargado de hacerlas sería un primo del novio, que era un excelente orfebre. Todo marchaba súper bien. Todo parecía encajar. Los jóvenes novios estaban muy felices. Al fin llegó el día de ir a recoger los anillos. Era el día justo anterior al enlace. Eran unas alianzas preciosas, increíbles, únicas, con el nombre de ambos elefantes grabados en su interior. El joven elefante se las colocó en la trompa para llevárselas y se fue muy contento. No había visto nunca unos anillos tan bonitos. Pero justo antes
de llegar al río, en la orilla, el elefante tropezó con una piedra y cayó de forma estrepitosa al agua. El pobre animal se llevó un buen susto y un gran golpe, pero consiguió levantarse y al ponerse de pie, comprobó, por su desgracia, que uno de los anillos que llevaba en la trompa se había caído al agua. El elefante se puso muy nervioso. Sentía que el corazón se le iba a escapar del pecho. No podía controlarse y se puso a escarbar con las patas y con la trompa y a dar vueltas en círculo. El agua se enturbió por la arena que levantaba con las patas y el elefante no podía ver nada. No podía encontrar el anillo, estaba desesperado. Un búho, que había visto todo desde la rama de un árbol, le dijo: ¡Ey, tranquilo, para! Pero el elefante no podía huir. Estaba tan nervioso, sentía tanta ansiedad que no era capaz de escuchar. Solo podía pensar que no daría tiempo a hacer otro anillo nuevo y que su novia se disgustaría mucho y se pondría muy triste al enterarse de que no podían casarse con la alianza, de todo lo que estaba pasando. Entonces el búho aterrizó sobre el elefante y le volvió a decir: para, tranquilízate. Y el elefante se dio cuenta de lo que el búho estaba diciendo y decidió escuchar, porque sabía que el búho era uno de los animales más sabios del lugar. Estás nervioso, tranquilízate. Estás tan nervioso que no dejas de excavar en la arena. De tanto excavar, levantas tierra y el agua se enturbia. Lo que tienes que hacer es quedarte quieto, muy quieto. Espera y observa. El elefante hizo lo que el búho le dijo y al fin se tranquilizó y la tierra comenzó a depositarse en el fondo del río. El agua se calmó y algo en el fondo comenzó a brillar con nitidez. Era el anillo de bodas. ¡Oh, muchas gracias, señor búho! Muchísimas gracias por su consejo, dijo el emocionado elefante. Al día siguiente se pudo celebrar las bodas sin más sobresaltos. El búho hizo de padrino y los elefantes se dieron el sí quiero con alianzas incluidas. Ante la emocionante mirada de todos sus compañeros. Y además, el elefante aprendió una gran lección. Muy bien. ¿Qué les pareció? A ver, ¿qué emociones encontraron en esta historia? Los escucho, ¿eh? ¿Qué es el listado de lo que hemos escrito? Sí, sí. Pena, envidia, sorpresa, alegría, ilusión, expectación, emoción, desilusión, susto, disgusto, nervios, ansiedad, serenidad. No sé, un montón. Bien, ¿alguien más? Sí, más o menos las mismas. Tristeza, ¿Cómo? alegría, que más o menos las mismas, tristeza, alegría, amor, ilusión, entusiasmo, felicidad, miedo, angustia, frustración, ansiedad, tranquilidad. Hay muchísimas emociones con las que nosotros vivimos cada día, pero hay 5 que debemos aprender a interpretar que las llaman las emociones básicas. Y ahora vamos a verlas, vamos a ver cuáles son. La alegría, que ustedes pudieron descubrir, la sorpresa, porque cuando el búho se puso sobre el lomo del elefante, se sorprendió, lo tuvo que sorprender. El miedo, tuvo miedo porque no sabía lo que iba a pasar. El asco no lo vimos, o yo no lo vi. La tristeza de haber perdido los anillos y la ira de no encontrarlo, porque dice que empezó a chapotear en el agua.
Estas son las emociones básicas que nosotros tenemos que aprender a identificar y vamos a ver para qué nos sirven estas emociones. Porque si no sabemos cómo son, para qué nos sirven, cómo se manifiestan, qué aspectos positivos tienen, no vamos a poder trabajar con ellas y no vamos a poder ayudar a nuestros adolescentes y a nuestros niños y a nuestros jóvenes a controlarlas, ¿no es cierto? Si no las identifico, no puedo solucionar los problemas. La ira. ¿La ira qué es? Es una emoción que expresa irritabilidad y resentimiento. Pero nos sirve para algo, porque las emociones no son ni buenas ni malas. Sirven para algo en la vida, por eso están, si no, no existirían. Nos sirven para defendernos y para poner límites. ¿Y cuál es la expresión de la ira? Fíjense en esta mañana los que hicieron el taller. A veces no estar motivados me produce ira, porque no sé qué hacer. Me genera, cuando estoy enojado, con ira, situaciones de frustración y enojo. ¿Qué le pasó al elefante? Cuando se cayó, se golpeó, tuvo frustración porque no podía encontrar el anillo, ¿no es cierto? Entorpecen los procesos cognitivos. Si estoy enojado, no puedo aprender. Afecta mi interacción social. Si estoy enojado, no me puedo relacionar con los demás porque no me sé relacionar, porque soy contraproducente. Y dificulta la resolución de problemas. Si yo estoy enojado, no quiero hablar con nadie, no quiero encontrar una solución. Estoy encerrado en mí mismo. ¿Cuáles son los aspectos positivos de la ira? La seguridad de que estoy encerrado, nadie me va a hacer nada, que soy firme en mi convicción y como estoy seguro de mí, tengo confianza. ¿Cuáles son los antídotos? Si yo tengo un adolescente que está resentido, que está irritado, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener paciencia, tengo que dejar pasar ese momento. ¿Cómo? Con empatía y resiliencia. Con empatía, ¿por qué? Porque sé lo que está pasando. Su cerebro no está maduro, no puede razonar. Su cerebro le pide que sea único, que me desafíe. Entonces, tengo que ser empático y tengo que aprender a ser resiliente porque esto se le va a pasar. La emoción, como dijimos al principio, es algo corto. Le va a pasar en ese momento y va a volver. Entonces tengo que aprender a ser resiliente con él. Además, la ira tiene como subemociones o emociones secundarias, que ustedes después las pueden leer. Es el mal genio, el atropello, el fastidio. Si yo tengo un adolescente que me está atropellando a los demás socialmente, que está resentido, que es hostil, digo, estará enojado por algo. Algo le pasa. Voy a ver qué. Pero ya sé que detrás de esa expresión hay ira. Vamos a ver la siguiente, el asco. El asco es un estado de contrariedad. Es algo que me disgusta. Uy, la tengo aquí, la voy a poner. Vamos a ponerla en grande, no me vea. Ahora sí. Y vamos a volver para atrás. Muy bien, perdón. El asco es un estado de contrariedad. Es algo que me disgusta y que me da fastidio y que me produce rechazo. Pero me sirve ¿para qué? Para la supervivencia, porque el asco, si me da asco, no me voy a acercar, no me lo voy a comer, no voy a repetir esa situación. ¿Y cómo lo voy a expresar? ¿Cómo me voy a dar cuenta de eso? Porque la persona va a evitar repetir la situación, se va a alejar de ese estímulo desagradable. ¿Me va a servir para qué el asco? Para estar seguro y para supervivir, porque si me como algo que me va a envenenar, me voy a morir, no voy a poder supervivir. Entonces, el asco me va a servir para alejarme de aquello que es desagradable, para alejarme de aquello que puede poner en peligro mi vida. ¿Y cuál es el antídoto del asco? La prudencia, saber actuar de forma adecuada. Pero como vimos esta mañana, a veces los adolescentes, no porque quieren, sino porque no pueden, actúan de manera inmadura. Por lo tanto, lo voy a acompañar en saber elegir adecuadamente
aquello en lo que tiene que actuar o aquello que debe elegir para el bienestar de su vida. ¿Y cuáles son algunas emociones secundarias del asco? La aversión, el disgusto, el estado de contrariedad, el fastidio. No, ¿nunca escucharon a los oyentes? Que les bufan. Bueno, ¿qué pasa? Es que están hastiados, ¿no es cierto? Están contrariados, están disgustados. El miedo. El miedo es una emoción también importantísima en nuestra vida, porque nos protege del peligro. Y a veces tenemos que tener cuidado porque a veces los peligros son reales y a veces son aparentes. Pero el miedo nos ayuda a supervivir también. ¿Y nace de qué? ¿Del rechazo o de una amenaza? O de una intimidación. Me voy a proteger, por lo tanto tengo miedo. Es la autoprotección, nos anticipa antes. Pero con eso tenemos que tener cuidado de que no sea algo que nos parece, algo aparente, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las expresiones que podemos ver del miedo? El miedo reduce la eficacia de los procesos cognitivos. O sea, si tengo miedo, voy a estar atento a lo que me puede pasar y no voy a poder aprender, no voy a poder estar atento a lo que me quieren enseñar, a incorporar algo nuevo. Focaliza que la percepción de un estímulo temido. Si tengo miedo, me voy a centrar en aquello que tengo miedo y no me voy a abrir a nuevas emociones. Genera que aprensión, inquietud, malestar, ansiedad. Si estoy ansioso, no puedo aprender. Me voy a concentrar y voy a estar atento a todos los estímulos externos y no donde tengo que focalizar mi atención. Va a incrementar la preocupación y la desconfianza. Si te tengo miedo a ti, no voy a poder confiar. Si no puedo confiar en ti, no voy a poder aprender. Y además nos induce a sensaciones de pérdida de control, como que esto no lo voy a poder hacer. Pero a su vez, si yo me protejo, me cierro, me guardo, me va a dar a mí cierta seguridad y precaución. Pero ¿qué pasa si me cierro, me guardo y soy demasiado precavido? No le doy la posibilidad a otros de enseñarme, no me doy la posibilidad a mí mismo de conocer cosas nuevas. ¿Cuál es el antídoto de este miedo? La fortaleza. Ser firme ante las dificultades, poder evaluar las cosas que pueden pasar. Entonces, como veníamos diciendo, para esto los adolescentes necesitan que los acompañemos, ¿no? Que los acompañemos a poder evaluar cuáles son los pros y los contras de las actividades que van a desarrollar. Muy bien, y algunas emociones secundarias del miedo van a ser la desconfianza, el nerviosismo, la preocupación, los remordimientos. Cuando ustedes estén trabajando con un grupo de adolescentes, tienen que ver qué les pasa a estos jóvenes, ¿no? Si ustedes ven alguna de estas características, el estrés, si están muy estresados, ¿qué les pasa? ¿Por qué está estresado? ¿Qué es lo que les lleva a estar estresado? Seguramente detrás del estrés habrá una emoción primaria del miedo. ¿Y miedo a qué? Capaz que es algo que aparente, que a él le parece que le puede pasar, pero no es. Pero si yo descubro cuál es la emoción detrás de una determinada actitud, puedo trabajar con ella. La alegría. Esta es una de las más chulas. La alegría es un estado de ánimo que saca lo mejor de nosotros, ¿no? Es una disposición que sale del corazón y nos da bienestar y seguridad. Y además, su función, que es lo que a mí me gusta, nos hace reproducir aquellos eventos que nos hicieron sentir bien. Y nos da energía para emprender nuevas acciones, nuevas actitudes. ¿Cuáles son las expresiones? Me va a dar seguridad, me va a dar bienestar, voy a estar tranquilo, pero sobre todo la alegría me va a permitir la autoestima, que es algo que hay que trabajar mucho con nuestros adolescentes, la autoconfianza y la autocompetencia.
yo puedo hacerlo, ¿no es cierto? Y yo voy a lograr y puedo ser como otros, ¿no? Entonces, tratar de generar un ambiente de alegría es importante para que ellos puedan crecer, puedan encontrarse a sí mismos y puedan estar seguros. ¿Cuáles son los aspectos positivos que no habíamos visto hasta ahora? Fomenta los procesos cognitivos, les va a permitir aprender porque van a estar relajados, van a estar tranquilos, van a estar abiertos a nuevos eventos, va a favorecer las relaciones, va a promover la resolución de conflictos. Si yo estoy contento y estoy dispuesto y estoy abierto, voy a poder escuchar. Por lo tanto, si surge un conflicto, voy a poder resolverlo. Además, la alegría facilita la empatía. ¿Alguien me podría decir qué entienden por empatía? Ponerse en el zapato del otro. Muy bien. Es ponerse en el zapato del otro sin juzgarlo, ¿no es cierto? Te entiendo y a ver cómo te puedo ayudar. Y esto genera situaciones positivas, porque si yo te digo, a ver, entiendo lo que te pasa y voy a tratar de ayudarte, me va a predisponer para poder solucionar la situación que puede haber conflictiva. ¿Cuáles son los antídotos de la alegría? Yo no encontré, porque creo que la alegría no tiene antídotos. ¿Cómo me doy cuenta yo que una persona está alegre? Creo que es muy fácil, ¿no? Porque está divertido, está tranquilo, está relajado, está satisfecho, está orgulloso, es optimista. Una persona alegre es una persona optimista. Fíjense la importancia de promocionar, de generar la emoción de la alegría. La tristeza. La tristeza es un dolor que tenemos dentro, un dolor emocional y un decaimiento espiritual. Pero la tristeza no podemos clasificarla como una emoción mala. Si bien promueve el aislamiento, tanto físico como psicológico, y da una sensación de pérdida, la tristeza lo que va a hacer es hacer que me mire hacia adentro y analice qué es lo que me está pasando y pueda resolver los duelos que tenga, pueda resolver aquello que me hace sentir mal. Si yo no dedico un tiempo a mirarme hacia adentro y a ver qué es lo que me pasa, voy por la vida para adelante y no analizo y me voy llevando a la gente por delante. Entonces, si ustedes ven un niño con tristeza, lo que tienen que hacer es acompañarlo, ¿no es cierto? Permitirle que evalúe, permitirle que elabore sus duelos. El adolescente elabora un gran duelo que es, muere el niño para transformarse en un adulto. Y es un proceso muy duro ¿no? Porque del niño consentido, que todo se le permite, que todo se le premia, ahora el adulto no, es responsable, tiene que tomar sus propias decisiones, tiene que hacerse cargo de las consecuencias de las decisiones que toman. Es duro, es muy duro pasar esta etapa. Entonces él tiene que hacer estos duelos y lo que hay que hacer es ir acompañándolo, dejarle que viva su tristeza, pero acompañado, no que se aísle, pero sí permitirle que la viva y acompañarlo. ¿Cuál es el antídoto de la tristeza? La esperanza. La tristeza no es para siempre, es una emoción pasajera, sabemos que las emociones tienen un periodo corto de duración. ¿Y cómo la puedo revertir? Confiando en Dios, generando actividades que me transporten a la alegría. ¿Y cuáles son algunas emociones secundarias de la tristeza? A ver si ustedes las han visto. La autocompasión, la melancolía, el desaliento, la desesperanza, la depresión. Si ustedes ven a las personas con esas actitudes, van a decir, en el fondo hay tristeza. ¿Qué puedo hacer? Voy a hablarle de esperanza. Vamos a hacer actividades que le permitan salir de esa emoción para generar una emoción nueva. La sorpresa. La sorpresa, muchos autores
no la denominan como emoción, pero otros sí. Porque yo creo que es importante saber qué es la sorpresa, porque la sorpresa nos puede permitir a nosotros sacar a una persona de un determinado estado y llevarla hacia otro. ¿Cuál es la función de la sorpresa? Orientarnos a la nueva situación. ¿Qué nos permite? La aparición de una reacción emocional. Cuando ustedes los tocan y no esperaban, ¿qué les pasa? Los saca del momento que están pensando y los transportan a una nueva situación. Y a veces nuestros adolescentes necesitan esto. Si están nerviosos y están agitados porque están con ira, que uno los toca o los llama. En la historia del elefante, ¿qué hizo el búho? Primero le habló y no lo escuchaba, porque estaba él absorto con el problema que tenía de que tenía que encontrar el anillo. Y le habló y no lo escuchó. ¿Y qué hizo? Fue y lo tocó. Y cuando lo tocó, el elefante se sorprendió y entonces lo pudo escuchar. Esa es la sorpresa, la función de la sorpresa. Sacarnos de un estado en el que estamos absortos y transportarnos a un nuevo estado. ¿Cuál es su expresión? Bueno, te desorienta porque estás concentrado en una situación determinada y te agita un poco, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos positivos? Que logro que me presten atención, que exploro aquello nuevo que me llamó la atención y me genera situaciones nuevas y novedosas, que generalmente la sorpresa, cuando uno la provoca, trata de que sea placentera, ¿no? El nuevo estímulo. Los antídotos de la sorpresa no se conocen y cuáles son algunas emociones secundarias de la sorpresa: el sobresalto, el asombro, el desconcierto, la incertidumbre. Uy, no sé qué pasó, ¿no es cierto? Muy bien. Cuando yo tengo estas emociones que las he conocido, que son estas 6, la tristeza, la alegría, la sorpresa, el asco, a ver cuál me falta, que está por aquí. ¿Qué voy a hacer? Uy, no. Vamos para atrás. Ahora yo puedo trabajar las emociones con los niños, con los adolescentes. Y es interesante y es importante que una vez que yo conozco las emociones y que sé cómo puedo actuar con ellos, les ayude a que ellos las conozcan y puedan también trabajarlas. Porque si yo las reconozco, pero no les ayudo a ellos a poder trabajarlas, de nada sirve. Lo importante es satisfacer qué necesidades tienen los niños. Las conozco, está triste. Bueno, a ver, ¿cómo vamos a trabajar la tristeza? La tengo que cambiar por la alegría. Y esto tiene que ver un poco con la inteligencia emocional, ¿no? Conectar nuestro corazón con nuestro cerebro. Y sabemos que nuestros adolescentes necesitan que los acompañemos, que seamos sus tutores, que seamos sus referentes. Entonces, ¿qué tengo que provocar yo? Una autoconciencia. Sabemos que están en proceso de autoconciencia nuestros jóvenes. ¿Y qué preguntas les puedo hacer? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me ven? ¿Y cómo quiero que me vean? Estas son 3 visiones básicas en las que nosotros podemos poner a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, y que ellos piensen. Ahora lo que necesitan es pensar, porque se están formando como adultos, se están formando como seres únicos y necesitan autodescubrirse. Además, la inteligencia emocional, una vez que yo conozco qué es lo que me está pasando, si estoy triste, si estoy contento, si tengo asco, ¿cómo voy a manejar esas emociones? No puedo estar siempre triste, no puedo estar siempre sorprendido, ¿no? Porque, ¿qué dijimos? Las emociones tienen una duración muy corta, pero si yo las conozco, me puedo controlar. Digo, ahora estoy enojado. ¿Y qué hago con este enojo? Pero si yo no sé que dentro de mí está la ira, que estoy enojado, no puedo resolverlo. Tengo que saber qué me pasa. Además, la inteligencia emocional significa poder utilizar la motivación. ¿Qué es la motivación? Es un impulso que me permite lograr objetivos para sentirme bien. Si yo no reconozco la emoción,
no puedo motivar a un niño o un joven a resolver, a actuar, porque no sabe lo que le pasa. Por eso que conocer las emociones es básico. ¿Para qué? Para que podamos actuar sobre ellas, para que podamos cambiar una situación que nos incomoda, para que podamos ponerlos contentos y estén motivados. Además, la inteligencia emocional, como decían recién, me permite ser empático, me permite ponerme en el zapato del otro sin juzgarlo. Y también me va a permitir desarrollar habilidades sociales. Las habilidades sociales son aquellas que me permiten interactuar de manera adecuada y satisfactoria con el resto de las personas que están a mi alrededor. Entonces, fíjense en la importancia de poder conocer mis emociones para poder gestionarlas y poder desarrollar mi inteligencia emocional. Ahora les voy a proponer algunas actividades. ¿Cómo yo voy a trabajar las emociones con los niños? Por ejemplo, yo encontré una tabla periódica de las emociones, que ahora se las voy a mostrar. Miren. Por ejemplo, yo me hice una tabla periódica. ¿Qué podemos hacer? Podemos agarrar y construir un dado y tirarlo. Y entonces, donde cada emoción le podemos decir al niño, bueno, ¿y esto cómo te hace sentir esta emoción? Optimista. ¿Qué actitudes tiene una persona optimista? Vamos a trabajar las emociones con la tabla periódica. Que la tabla periódica es algo que los adolescentes utilizan en la escuela. Entonces, algo que está en su vida cotidiana, yo lo puedo utilizar en la iglesia. Otra cosa que puedo utilizar también en la iglesia para jugar y reconocer las emociones es un dado emocional. Construyo un dado y jugamos, tiramos el dado y bueno, muy bien, sale la emoción de la rabia. Y por ejemplo, Noemí, ¿qué sensación te da cuando te sale esta emoción? ¿Cómo la describirías tú? No sé, no sé cómo describirlo, pero... ¿Qué te hace sentir la rabia? La rabia, pues frustración, o a veces te da, porque impotencia, por ejemplo, de cuando no puedes, cuando una situación te da rabia, al final es como que no puedes expresar, a veces, por ejemplo, yo tengo rabia por algo y me siento impotente de no poder transmitir algo que quiero transmitir, por ejemplo. Muy bien, la rabia te bloquea la comunicación. Uh-huh. Ah, qué interesante. Entonces tengo que tratar de no estar rabioso para poder comunicarme bien. Uh-huh. Muy bien. Y además yo este dado lo hice así y con un velcro porque digo, si tengo, lo puedo pegar en una pared y puedo hacer columnas como les mostré al principio, donde pongo todas las emociones y cada uno puede describir abajo qué siente cuando ve esta emoción. Y fíjense en que además yo utilicé los emojis porque es algo que ellos conocen bien. Los adolescentes y los jóvenes conocen muy bien los emojis. Entonces los utilizo, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué más? Otra herramienta para poder trabajar las emociones. El diario de las emociones. Es cada día describir cómo me siento con una emoción. Esto me va a llevar a pensar en el día qué fue aquello que sentí, qué me hizo reaccionar de una manera determinada, qué hay detrás de cada actitud que tuve. Para los adolescentes también está el DAFO. No sé cuántos conocen el DAFO. ¿No lo conocen? Bueno, el DAFO es una sigla que significa debilidades, que significa fortalezas, oportunidades y amenazas. ¿Cómo me siento yo con eso? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Qué es aquello que me amenaza que no me permite motivarme, lograr mis objetivos?
cuáles son las fortalezas, qué es lo que yo sé hacer bien y cuáles son las oportunidades que tengo para lograr mis objetivos. Esto para trabajar con los adolescentes es súper interesante porque ellos se van a reconocer a sí mismos. Dibujo mis emociones. Puedo pintarlas o puedo dibujarlas. Esto les va a ayudar mucho, sobre todo con los más pequeños en el club, ¿no? Que a veces no pueden expresar de manera abstracta aquello que sienten. Otra cosa que, si ustedes ven aquí en la diapositiva, está la ficha de las emociones. Por ejemplo, yo puse alegría. Le vamos a dar una ficha a cada uno y que describan para él qué es la alegría, porque como escuchábamos hoy en la predicación, muchas veces cambia el concepto, el constructo alegría, según la realidad que vive cada persona. Entonces, para una persona puede describir la alegría de una manera o de otra. Si yo trabajo esas fichas, voy a poder conocer a mi grupo de exploradores, porque las voy a leer y digo, uy, ¿qué pasa acá? Oh, qué bien, lo tienen súper claro. Voy a poder conocerlos. Otra de las actividades que con las que puedo trabajar las emociones es el dominó de las emociones. Si ustedes ven, yo les puse un ejemplo aquí, ¿no? Por ejemplo, si en una parte del dominó pongo una situación determinada, te dan la nota de un examen difícil y está aprobado. Muy bien. Y en la otra, desprecio. Claro, estas no coinciden, pero tengo que hacerme mi dominó de acuerdo a las emociones que quiero trabajar para que ellos puedan conectar una pieza con otra. ¿Cuál sería? A ver, les pregunto, ¿cuál sería la pieza que iría o la emoción que iría en esta parte del dominó? Te dan la nota de un examen difícil y está aprobado. Alegría. Por ejemplo, Sorpresa. sorpresa. ¡Uy, mirá qué bien que me fue! ¿Qué otra? ¿Qué otra puede ir ahí? Además de la sorpresa. La alegría, ¿no? ¡Ah, qué bien! Me esforcé, estudié y al fin tengo la nota que esperaba. Entonces, ¿cómo trabajo ante determinadas situaciones? Las emociones, ¿no? Y a veces, como no puede, él todavía no puede pensar de manera madura, le voy a ayudar con estos ejemplos cómo se manifiestan las emociones, ¿no es cierto? Otra cosa importante que, como escuchábamos hoy en la predicación, analizo las emociones de los personajes bíblicos. Por ejemplo, ¿cuántas veces hicieron esta actividad? Eligieron personajes bíblicos y ahora vamos a ver la historia y cómo se sintieron estos personajes. Porque algunos de los personajes que elijan se van a identificar con ellos. ¿Cómo se sintieron estos personajes? Y les voy a mostrar finalmente una carpeta que teníamos preparada para hacer el curso de emociones presencial, pero la pandemia no nos dejó. Y cuando puedan, lo pueden hacer en sus clubes, ¿no? Preparé una maleta de emociones. Dentro de la maleta de emociones, por ejemplo, esta es la ira. Y tengo un sobre donde puse papelitos para que ellos pudieran describir qué sienten cuando tienen ira, cómo se sienten. Y vamos a trabajar la ira a partir de cada uno, porque cada uno es individual y cada uno las puede vivir de maneras diversas, ¿no es cierto? Y además, en ese kit que teníamos, tenía hojas en blanco, tenía lápices de colores y tenía un globo. Y dentro del globo hay una emoción. Ellos la tienen que inflar, lo tienen que tirar, y el que lo recoja, cuando reviente el globo, que les va a gustar reventar el globo, va a descubrir qué emoción tiene y va a tener que hablar sobre esa emoción. Entonces, son actividades que podemos hacer. Ahora no, porque ahora estamos en época de pandemia y no nos podemos reunir, pero por ejemplo, yo lo que puedo hacer es, vamos a analizar un personaje bíblico y cada uno le damos, no sé, 10 minutos, 5 minutos,
un personaje bíblico o que lo elijan o se lo damos nosotros y que traten de pensar qué emociones ante una situación sintieron esos personajes. Porque los voy a conectar con el personaje y además él va a poder expresar sus emociones a través de ese personaje. Otra cosa que puedo hacer, que yo las utilizaba, es, puedo tener imágenes, dibujos, ¿no? Entonces digo, bueno, ustedes en este dibujo, ¿qué ven? ¿Cómo se sienten ante esta imagen? Tranquilidad. Relajados. Relajados, tranquilos, ¿no es cierto? ¿Cómo? Bueno, puedo trabajar con distintas imágenes, ¿no es cierto? Sienten, y esto tiene que ver también con los colores y las emociones, que hoy no nos va a dar tiempo a tratarlo, pero es interesante saber cómo a partir de los colores puedo provocar determinadas emociones. Una actividad que me gustó mucho es mi árbol. Yo puedo presentarles un árbol y decirle que ese árbol los va a reflejar. ¿Cómo? Que van a tener que escribir en las raíces los valores que ellos consideran más importantes, en las ramas las cosas positivas que realizan, en las hojas los objetivos o propósitos que tiene y en los frutos los éxitos logrados. Entonces él va a poder analizar en función de los valores que hay, qué cosas positivas hace de acuerdo a esos valores que tiene, qué objetivos o propósitos se tiene que plantear para poder lograr éxitos. Entonces, fíjense en cómo un dibujo los puede llevar a pensar. Claro, que hay que ir acompañándolos, porque a veces ellos no saben plantearse objetivos. Y cuando planteen objetivos con los adolescentes o los acompañen a formularlos, hay que pensar que tienen que ser objetivos a corto plazo, porque si no los logran se van a frustrar, porque nuestros adolescentes están acostumbrados a la aquí y a la hora, ya, lo quiero ya. Si yo le pongo objetivos muy largos, se va a frustrar y no va a querer participar. Entonces, tengo que demostrarle que todo aquello que le planteo se puede resolver en la brevedad posible. Y tengo que plantearle cosas que puedan lograr. No le puedo pedir cosas que sean inalcanzables para ellos, teniendo en cuenta que su mente, su cerebro no está desarrollado todavía para cosas muy abstractas. Tenemos que trabajar cosas más concretas porque además su generación es la del aquí y ahora. Ellos tienen los dispositivos, tienen, digamos, las redes sociales no, internet, todos estos mecanismos que buscan y está allá. Entonces, tengo que tratar de darle material que puedan resolver en el momento. Y si es una emoción que no saben manejar, tengo que estar ahí para acompañarlo, porque todavía no tiene la madurez para poder hacerlo. Bueno, y una frase que me gustó es, las mejores cosas de la vida no son cosas, son momentos, son emociones, son recuerdos y son lecciones. Quedémonos con esto, ¿no? Que los momentos que vivamos con nuestros adolescentes, que las emociones que le ayudemos a reconocer y a gestionar, van a ser recuerdos que les van a llevar a la vida a comprender muchas cosas y muchas lecciones. Así que bueno, esto es más o menos brevemente los que les quería contar. Si ustedes tienen dudas o quieren algún material, ya saben que pueden contar conmigo y me pueden escribir. Y bueno, y este material se los voy a dar a Jonathan para que se los pueda dar y los puedan ustedes trabajar en las reuniones de vuestro club. No sé si alguno tiene una pregunta. Yo tengo una. Si he entendido bien, ninguna de estas actividades que propones las has llegado a poner en práctica, o hay algunas que tú ya has trabajado y de toda la lista nos puedes decir con cuál has estado más contenta, cuál te sorprendió por la respuesta que te dieron, cuál sin embargo pensabas que iba a tener mucho éxito y no tuvo, no sé. Mira, no te puedo decir cuál es mejor o cuál es peor porque depende del grupo. Claro.
Entonces, y depende del momento del grupo. Si yo tengo que están muy acelerados, o tengo un niño con un problema en casa, o tengo un adolescente, por ejemplo, con una gran crisis de identidad, o con una dismorfofobia, o, claro, tengo que ver en ese momento cómo tengo este grupo. Por ejemplo, a ver qué te digo, si tengo un grupo de adolescentes, no les puedo pedir que me dibujen o me coloreen. Pero, por ejemplo, te voy a contar, me sorprendí muchísimo estos días que una escuela de aquí cerca de casa trae adolescentes a hacer gimnasia, son de segundo grado del segundo ciclo de la ESO. Y yo los veo jugar como niños. Parecen niños de 6, y a mí me da una alegría, porque digo, qué bien que disfrutan jugando y se ríen. Y uno piensa, uff, si yo les hago jugar en casa o en el club, se me van a aburrir. No lo sé. Y entonces estoy haciendo una carta para llevar al colegio, para agradecerle a la profesora que me los trae, y me da una alegría cuando los veo todos los martes a la mañana, que salgo al balcón y me paso un rato mirándolos y disfrutando de escuchar cómo se ríen. Entonces, no te puedo dar, no hay una clave mágica, porque depende del momento, depende de tu grupo, depende de si tenés alguna situación muy emergente. Por eso es importante reconocerlos y tratar de buscar un equilibrio con ellos. Y recuerda que son una montaña rusa. Puede ser que le pongas una actividad súper chula y ese día no funciona. Y el siguiente encuentro le pones la misma actividad y funciona de mil maravillas. Entonces, por eso le di varias opciones, porque digo, mira, voy a probar. Y siempre yo les digo a la gente con la que trabajo, tengamos la opción A y la opción B. Y los otros días me dio risa porque leía, no te preocupes, si algo no te funciona, el alfabeto tiene hasta la Z. Entonces, bueno, hay que probar. Son inestables, no es porque quieren, sino porque no tienen madurez, y nosotros tenemos que ser lo bastante resilientes y lo bastante empáticos para contenerlos. Porque si no los contenemos, ya escucharon la predicación, se van. Tenemos que tener paciencia, la paciencia es la clave. Y esta mañana les decía, cuando pasa algo, una amiga me regaló una fórmula que dice, 1, 2, 3, respiro y comienzo otra vez. Y creo que la clave está en eso, ¿no? En casa y en todas las relaciones. Cuando algo no funciona bien, 1, 2, 3 y comienzo otra vez. No nos demos por vencidos, porque Dios nos llamó para acompañar a nuestros adolescentes a la victoria. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, o lo hice muy mal o lo hice muy bien. Estuvo bueno, estuvo bueno. Fue Bueno, claro. a ver, corrí un poco porque esta mañana en uno de los encuentros me quedé con poco tiempo, y quería ver si me daba tiempo esta tarde. Me hubiera gustado, no sé si nos van a cortar en cualquier momento, que cada uno de ustedes, de los que están aquí, cojan un personaje bíblico, una situación, y analice sus emociones. A ver qué tal nos va. ¿Se animan? Bueno, a ver, Sí. vamos. ¿Lo quieren hacer en forma verbal o lo quieren escribir? Verbal. Bueno, muy bien. A ver, Lucila, que te veo acá la puntera, la más valiente. La más mayor. Bueno, a ver, no hablemos de edad porque esto está prohibido. Dime. Dime un personaje que te guste, una situación, y qué emociones ves que atraviesa en ese momento el personaje. Ah, pensé que me las decías tú a mí. Vale, bueno, pues un No, personaje. Bueno, pues ahora mismo pienso pues en Sansón, por ejemplo, con Dalila y la sorpresa
Y hombre, yo no diría asco, pero sí que creo que fue tanto el disgusto de ver que justo la mujer a la que amaba es la que le traiciona, que la ira desde luego la tuvo, la tristeza también, el miedo, bueno, yo creo que tuvo todas menos la alegría. Sí. ¿El miedo Entonces, por qué? pues el ¿Por qué miedo ves que tuvo miedo? porque él sabía que al cortarle el pelo iba a perder bueno, era lo que él creía, ¿no? Se iba a perder su fuerza, entonces se vio desvalido. Ahí fue cuando tuvo miedo. Y porque además yo creo que el miedo surge cuando crees que no puedes confiar en nadie. Y él pensaba, supongo, que en esa mujer sí que podía confiar. Entonces yo creo que tuvo ira, tristeza, no sé si le llegó a dar asco o no, miedo y sorpresa. O sea que todo menos alegría. Bueno, tuvo su alegría a su principio, ¿no? Pero después, Bueno, sí, claro. que lo que vemos, que una relación mal fundamentada, si en un principio me da alegría, después sí. qué consecuencias me trae. Entonces, miren cómo, por ejemplo, yo puedo trabajar la relación, la historia de Sansón con los adolescentes y las relaciones con personas no cristianas. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque tienen otros principios, tienen otros valores. Si bien no las tengo que apartar, pero tengo que estar atento, porque esto que ahora en este instante me da alegría, después, ¿qué puede pasar? Entonces, tratar de mostrarle nuestros personajes bíblicos, nuestros héroes, de la manera que ellos lo puedan entender. Sí. ¿Alguien se anima más? Muy bien, a ver, Noemí. Bueno, yo voy a usar la historia de mi tocaya, que por eso tengo este nombre. Y bueno, pues cuando Noemí, su nombre significa en hebreo alegría, mi sonrisa, ¿no? Y según todo lo que le ocurre, pues ella pierde absolutamente todo, se convierte en una persona triste, melancólica, yo creo que incluso pesimista ante el futuro que les espera, ¿no? Y con Ruth, en cambio, como que Ruth le transmite... No hablemos de Ruth, hablemos de Noemí. No, bueno, de Noemí, pero me refiero que a raíz de la influencia de Ruth cambia su emoción, creo que en esperanza, ¿no? O sea, se transforma de haber pasado una época muy oscura y muy melancólica, ¿no? Que incluso se cambia el nombre a amargura, ¿no? Pues luego en ella surge la esperanza con todo lo que... Yo creo que por la influencia de las personas con las que estaba en ese momento, ¿no? Que le hace cambiar los sentimientos que ella tenía a algo más positivo. Fíjense, vos dijiste algo súper interesante. Ruth utilizó un antídoto. ¿Cuál fue? La esperanza, yo creo que fue. Entonces, ante una situación la puedo revertir. Y a veces, como la historia del elefante, seguramente Noemí estaría ensimismada en todo lo que había perdido. Estaba elaborando todos sus duelos. Imagínense, perder el esposo, perder la casa, perder los hijos. Madre mía, qué duelo. Y ella que, si Ruth le hubiera dicho, no te hagas problema, ya vamos a salir, no pasa nada, le dijo eso. No, le dijo que se iba a quedar con ella, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo ella pudo revertir esa situación? Y era normal que Noemí, y era lo que tocaba en ese momento, hacer los duelos que tenía que hacer. Entonces, no tengamos miedo, no le tengamos miedo a la tristeza, no le tengamos miedo a hacer duelos, porque son etapas para pasar a otra etapa y superarla, porque si ella hubiera seguido arrastrando sus miedos, ¿qué iba a pasar? No iba a poder salir de ese estado y se iba a deprimir cada vez más, y podía terminar en un suicidio. Entonces, ¿cómo trabajar las emociones sin tenerles miedo? Pero no las puedo trabajar si no las reconozco. Y ayudarle a los niños a reconocer las emociones y demostrarle que los personajes bíblicos tenían emociones como todo el mundo. Y Jesús tuvo unas emociones bárbaras. Entonces,
no le tengamos miedo a las emociones y trabajémosla. Y les recomiendo sobre todo el DAFO, porque es súper interesante para los adolescentes que están en plena etapa de desarrollo y de autoconocimiento. No sé si hay alguna pregunta más. Yo quería comentar de José también, Sí, principalmente la parte cuando va a buscar a los hermanos, sabiendo que tenían envidia de él, ¿no? Por la preferencia de su padre, y veo allí la sorpresa en primer lugar cuando los hermanos toman la decisión de querer matarlo, ¿no? Y echarlo en ese pozo. Fue una sorpresa para él esa situación, que no se esperaba. Sabía que no estaban sus hermanos conformes con él, pero se sorprendió de que quisieran llegar a matarlo y eso le generó después miedo, también ansiedad cuando deciden venderlo, porque él se tiene que alejar de su familia, tristeza, porque se va a alejar de sus padres, de su familia, a un lugar desconocido. O sea, todo eso, esas emociones, pienso yo que sintió José en ese momento, no tan particular de su vida, siendo adolescente justamente, muy joven. pero fíjense en aquí también la importancia de, como decían esta mañana en uno de los encuentros, digamos, de la base que tenía en casa, ¿no es cierto? De los fundamentos que él tenía, de saber gestionar esto y de que a lo largo de toda su vida y de toda su historia, él demostró que a pesar de las adversidades, él pudo aplicar los antídotos adecuados a las emociones, ¿no? También debemos reconocer que siempre con la base de la confianza y la entrega a Dios. ¿Mm? Pero bueno, yo no me puedo entregar si no conozco. Entonces lo importante es reconocer y ayudarles a reconocer, porque no puedo resolver lo que no conozco. Si yo sé que estoy triste, ¿qué antídoto puedo aplicar? Si sé que una situación me provoca alegría, muy bien, perfecto. Si una situación me provoca depresión, ¿qué hay detrás de él? Entonces, que ellos puedan reconocer qué les pasa para que las puedan resolver. Si estoy enojado y no sé por qué estoy enojado, no lo puedo resolver, porque ¿cómo voy a evitar la situación que me provocó la ira? La tengo que reconocer para poder resolverla y eliminarla de mi vida y cambiar los hábitos que me llevan a esa situación. Bueno, no sé si me están diciendo que tenemos que salir de la sala. Les agradezco que hayan compartido su tiempo conmigo. Y espero verlos y darles un abrazo grande, grande en algún momento. Muchas Muy bien, gracias. muy bien. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Y cualquier cosa ya saben, me escriben y tratamos de ayudarnos juntos. Adiós. Abrazo.